Bueno, buenos días a todas, a todos. Estamos acá reunidos en esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Ignacio Flores. Hoy es miércoles 5 de octubre del año 2022 y para iniciar el acto de la defensa le vamos a dar la palabra a Ignacio para que haga su presentación y nosotros silenciamos nuestros micrófonos. Bien, bueno, en primer lugar, gracias Josefina por coordinar este encuentro, a Juan y a Ana por haber aceptado ser jurados y bueno, dedicarle su tiempo a la lectura y el análisis de la tesis. Y bueno, por supuesto, a Luciana por guiarme durante todo el proceso. Paso a compartir pantalla. Ustedes me dicen cuando ya lo pueden ver. Perfecto, se ve. Se ve, ¿no? Sí. Y lo ponemos en grande. Yo me voy a correr acá abajo. Bien. Bueno, comenzamos entonces. El título de mi tesis es Siempre presentes, no siempre visibles, experiencias de vida de hermanos y hermanas de desaparecidos y desaparecidas. Bien. En primer lugar, me parecía interesante comenzar a explicar un poco por qué una tesis sobre hermanos desaparecidos, por qué la elección de este tema. Y principalmente hubo dos motivaciones, una más de índole personal, que es el hecho de ser víctima de familiares, ¿sí? Dos hermanos, los hermanos mayores de mi papá fueron secuestrados y desaparecidos en el año 76 y 77, por lo tanto es un tema que ya está en la familia hace tiempo, ¿sí? Eso en cuanto a nivel personal, y por otro lado una motivación más de índole profesional y académica relacionada a la vacancia del tema, es decir, es un tema del que no se ha escrito mucho, no hay mucho análisis, sobre todo si tenemos en cuenta los avances sobre otros colectivos de familiares y también la reciente y limitada repercusión pública del colectivo de los hermanos. Como veremos más adelante, es un colectivo que recién se consolidó en el año 2003. Con esto en mente, mis preguntas de investigación. Considerando entonces esta situación que les comento, que es que los hermanos han sido desde la vuelta de la democracia en el país la población de familiares de desaparecidos menos estudiada e historizada, mis preguntas fueron las siguientes. ¿Qué modalidades han encontrado los hermanos de desaparecidos para elaborar y transmitir sus memorias? ¿Qué ámbitos o contextos de producción funcionaron como espacios de escucha para sus experiencias? Y finalmente, ¿qué nuevos puntos de vista nos traen sus relatos sobre el acontecimiento límite de la desaparición forzada? Con esto en mente, mis objetivos e hipótesis de trabajo. Mi objetivo general quedó redactado de la siguiente manera: comprender las huellas, las manifestaciones e inscripciones que el acontecimiento de la desaparición forzada produjo en los hermanos de desaparecidos, hermanos y hermanas de desaparecidos y desaparecidos de la última dictadura militar, a partir de la reconstrucción de sus trayectorias particulares de vida. Los objetivos específicos, desagregados del objetivo principal, estuvieron orientados a indagar en los diversos modos que han encontrado los hermanos desaparecidos para elaborar y transmitir sus experiencias, analizar las particularidades del vínculo fraterno y finalmente describir y analizar el surgimiento de la agrupación de derechos humanos Hermanos Desaparecidos por la Verdad y la Justicia y cómo sus integrantes han construido sus memorias. Mi hipótesis principal ha sido que las memorias de los hermanos de desaparecidos pueden ser catalogadas como memorias subterráneas, que con el correr del tiempo y en función de determinadas coyunturas históricas y memoriales, encontraron marcos de escucha para poder expresarse y configurar un relato singular sobre el acontecimiento límite de la desaparición forzada. En cuanto a mi estrategia metodológica, llevé a cabo un diseño metodológico de tipo cualitativo centrado particularmente en el enfoque biográfico. Este abordaje me permitió pensar de manera conjunta y desde la perspectiva histórico-social de los propios protagonistas, comportamientos, percepciones y evaluaciones de acontecimientos que a modo de hitos han marcado sus propias vidas. Mi abordaje también implicó arreglamiento de material biográfico, recopilación de información a partir de fuentes secundarias y de la producción de fuentes primarias, especialmente a partir de
la realización de entrevistas en profundidad. En cuanto al trabajo de campo, fue entre diciembre de 2018 y agosto de 2019. Yo hago mi primera entrevista el 17 de diciembre de 2018 y la última el 22 de agosto de 2019. Fueron un total de 9 encuentros, 9 entrevistas, siendo 8 de estos encuentros con hermanos y hermanas. Con una hermana repetí un encuentro o llevé a cabo un encuentro dividido en dos partes. Y la novena entrevista fue con una interlocutora que consideraba clave para la concreción de uno de los objetivos específicos planteados. Más adelante les comentaré quién es esta interlocutora y por qué era importante para mí. Bueno, y la estructura de mi tesis. Mi tesis cuenta con una introducción en la que básicamente lo que hago es comentar lo que vengo desarrollando hasta este momento. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, conclusiones y una adenda. En cuanto al capítulo 1, partiendo de la necesidad de considerar tanto la dimensión material como simbólica del terrorismo de Estado, me focalizo en tres modalidades específicas de elaboración y transmisión de la experiencia de secuestro y desaparición forzada, por supuesto identificadas en las trayectorias de los hermanos. En el capítulo 2 abordo el fenómeno del familismo y cómo el mismo se ha convertido en el principal criterio de atribución de legitimidad entre las víctimas de la última dictadura, y posteriormente avanzo sobre características del vínculo fraterno, tratando de analizar un poco sus particularidades en tanto relación horizontal. En el capítulo 3 lo que trato de hacer es analizar el proceso de irrupción en la trama pública de las memorias de los hermanos, analizando determinados eventos que, a mi entender, fueron generando condiciones o contextos de interacción favorables para que sus relatos puedan comenzar a circular. Y bueno, finalmente, como les comentaba, el apartado de cierre, donde hago una recapitulación y expongo algunos lineamientos e interrogantes para desarrollar en futuros avances. Bien, el primer capítulo lleva el título de Los hermanos frente al drama de la desaparición, modalidades de elaboración de la experiencia. A partir del análisis que yo fui haciendo de las trayectorias de los hermanos, fui identificando tres modalidades específicas para elaborar y transmitir sus experiencias. La primera modalidad yo la denominé la gestión de la memoria familiar, la segunda la práctica artística y la tercera la práctica militante. Lo que fui haciendo fue analizar un poco en detalle cada una. Para analizar el primer ítem, que es la gestión de la memoria familiar, lo que hice fue presentar las experiencias de vida de Marcela, Margarita, Fabiana y Pedro. A partir de sus relatos pude apreciar diversos modos de interpretar el evento de la desaparición forzada, así también como determinadas estrategias familiares tendientes a lograr un cierto reacomodamiento a la vida social. En el caso de Marcela, lo que ella me comentó fue que frente al secuestro de su hermano, lo que sucedió en su familia fue que se adoptó un relato alternativo para explicar su ausencia. Este relato era sobre un viaje al exterior. Era, si te preguntan, vos decís que tu hermano está viviendo afuera. Su relato tiene algunas similitudes con la experiencia de Margarita. Margarita Pinto me comentaba algo muy similar, que cuando desaparecen sus hermanos, sobre todo su hermano, ella desaparece su hermana y su hermano, pero cuando desaparece su hermano, su familia inventa también una historia para ser contada y que explique su ausencia. En este caso no hablamos de un viaje, sino de un accidente de auto. Acá me parecía interesante analizar también cómo fue interpretada la desaparición, porque si bien estamos hablando en ambos casos de la invención de un relato, presenta una diferencia fundamental, que es que en la del viaje, el relato del viaje todavía admite una cierta posibilidad de retorno. Incierta, pero existe. En cambio, cuando hablamos de un accidente de auto, ya la posibilidad de vuelta es totalmente nula, ¿sí? Ya es directamente asociar al secuestro con la muerte. Eso por un lado. Y en los relatos de Fabiana y Pedro, lo que tenemos son, en primer lugar, la experiencia de Fabiana. Fabiana lo que me comentaba es que desde que secuestran a su hermano, ella solía frecuentar ámbitos en los cuales era posible justamente compartir su experiencia en tanto hermana. Yo asocié esto principalmente a la trayectoria militante de su madre, Fabiana Almeida, su madre Tati Almeida. Entonces, me parecía que ahí había un factor que definitivamente había incidido en las estrategias y los espacios de los cuales Fabiana dispuso para poder compartir su experiencia.
Y el caso de Pedro se diferenciaba porque incluye la experiencia del exilio. Cuando desaparece su hermano, él junto a sus otros hermanos se exilian. Pedro termina en Francia y en Francia lo viene a buscar la gente del COBA. El COBA era el Comité de Boicot al Mundial de Fútbol Argentina 78, un grupo fundado por la izquierda francesa, por un grupo de la izquierda francesa, y lo que hacían era, o lo fueron a buscar a Pedro para que comience a contar la situación que se estaba viviendo en Argentina. Es decir, él empieza a relatar lo que sucedía. Y de esta forma empieza una apertura testimonial que comienza en el exterior, pero que continúa en su vuelta. Él vuelve 6 años después al país, en el 84, y él comentaba que, bueno, continúa con su experiencia testimonial. Entonces, esta multiplicidad de respuestas adoptadas, que van un poco, como hemos visto, desde la mentira y el ocultamiento de la experiencia, hasta la denuncia, tanto en el ámbito local como internacional, pueden ser interpretadas como emergentes propios de disposiciones subjetivas que se conjugan con estrategias familiares y coyunturas políticas y sociales que autorizan o bien inhiben la posibilidad de circulación de sus relatos. El segundo de los ítems, o la segunda modalidad que yo decidí analizar, ha sido la práctica artística, partiendo de la siguiente pregunta: ¿cómo dar cuenta de la ausencia y el sinsentido que define a un desaparecido? ¿Cómo representar aquellos vacíos incomprensibles producto de una experiencia tan irreal como atroz? O, en palabras de Gatti, ¿cómo representar lo irrepresentable? Para contestar esta pregunta, tomé dos conceptos principales. El primero, el de muerte desatendida, de Laura Panizo. La muerte desatendida es aquella que, por no involucrar un reconocimiento social, no es enfrentada según maneras esperables y claras, no hay un muerto al que se le pueda rendir culto, ni se producen las prácticas rituales que brindan apoyo y contención a los deudos. El segundo concepto fue el de performance, en tanto instrumento de construcción, transmisión y conservación de la memoria de una comunidad, en la medida que fija un conjunto de hechos en el imaginario social, condensando documentos, testimonios de un momento histórico determinado. Esta definición es del dramaturgo contemporáneo Gino Luque. Dado el carácter introspectivo que adquiere el discurso mediante una performance, el individuo se encuentra con la posibilidad, en muchos casos postergada, de reconstruir su propia historia y generar un relato singular y poder compartirlo. Para dar cuenta de ello, lo que hice fue analizar la performance llevada a cabo por Mercedes Alonso. Mercedes es una hermana, su hermana Paloma es secuestrada y desaparecida, y lo que hace Mercedes es em, realizar una obra de teatro, ¿sí? Escribe una obra de teatro y la lleva a escena, justamente como un medio para, de alguna manera y en palabras de ella, darle un cierre a este capítulo de su vida, marcado por el secuestro y la desaparición de su hermana. Lo que ella comenta es que, como consecuencia de un homenaje que se le hace a su hermana Paloma, ella vuelve a tener contacto con un montón de objetos personales de ella, cartas y, bueno, cuestiones relacionadas a ella, y que esto le fue revolviendo un poco todos sus recuerdos, sus memorias, y decidió hacer algo para, bueno, como decía antes, darle un cierre a esta herida. Ella también termina definiendo la obra como el entierro que no pudo ser, volviendo también un poco a la definición previa de Panizo sobre la muerte desatendida, ¿no? Es interesante, o a mí me resultaba muy interesante ver cómo Mercedes había interpretado esta obra de teatro como el medio por el cual finalmente comienza a darle un sentido al secuestro y la desaparición de su hermana Paloma. El tercer ítem es el de la práctica militante, y acá lo que traté de hacer fue una reconstrucción sobre el proceso de consolidación de la agrupación Hermanos Desaparecidos por la Verdad y la Justicia. Una reconstrucción cronológica en principio. Las fechas que yo fui marcando fueron primero marzo de 2002, cuando un grupo de 4 hermanas de desaparecidos se junta en la Casa de las Madres, a partir de una convocatoria realizada por algunas madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Entre ellas 4 se encontraban Beatriz y Fabiana, dos de mis entrevistadas. Ahí es cuando ellas me comentan que surge el sentimiento de repetir este encuentro. Esto queda un poco graficado en estas palabras de Fabiana.
che, ¿y por qué no llamamos también a otros hermanos? Siempre se habla de la historia de las madres, la historia de nuestras hermanas y hermanos desaparecidos y la historia de los hijos y las hijas. Y nosotros, nuestras voces, bueno, a partir de este primer encuentro de estas cuatro hermanas, se lleva a cabo un segundo encuentro, la fecha es el 6 de abril de 2002, un segundo encuentro ampliado convocado por estas cuatro hermanas que habían asistido al primer encuentro. Se reúnen en la pizzería Tuñín, después ellos se van a la confitería Las Violetas porque no había espacio suficiente para que estén todos. Este es el segundo encuentro y a partir de este momento comienzan a juntarse en promedio una vez por mes, primero en casas de los mismos hermanos. Y con el tiempo las mismas madres les brindan su propio espacio la casa de las madres, su propio espacio, para que ellas puedan también juntarse ahí. Luego de sucesivos encuentros, finalmente, el 24 de marzo del año 2003, una nueva columna de familiares de desaparecidos se suma a la marcha en conmemoración al golpe de Estado. Estamos hablando de la columna de Hermanos Desaparecidos por la Verdad y la Justicia. Para terminar de entender este primer encuentro, yo lo que me preguntaba era cómo había surgido, es decir, yo hasta este momento había rastreado que efectivamente hubo un primer encuentro en marzo del 2002, pero lo que quería entender era por qué, cómo se originó. Entonces en este punto yo tuve que ir a buscar a Ana Barrio. Ana Barrio en 2002 era funcionaria en el área de promoción y difusión de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento ella había comenzado a realizar entrevistas a madres de Plaza de Mayo con motivo de un homenaje por los 25 años del organismo. ¿Qué fue surgiendo en las entrevistas? Bueno, lo siguiente. En todas había una cosa que era fundamental de los hijos que habían quedado. Todas hacían referencia, todas las madres hacían referencia de alguna manera, bien, mal, reconciliadas, enojadas, valorando, desvalorando, pero todas hacían referencia. Nos dimos cuenta de que ahí había otra voz que buscar, que era la de los hermanos que habían quedado. Y bueno, fuimos y se lo planteamos a Tati. Tati después se contacta con estas cuatro hermanas y bueno, surge el primer encuentro de hermanos en el año 2002. Bien, con esto termina el primer capítulo. Pasamos al segundo capítulo denominado Derechos Humanos, Familia y Vínculo Fraterno. Este capítulo parte de la siguiente premisa. Aun cuando la condición de afectado o afectada directo y directa fue convirtiéndose efectivamente en Argentina en el principal criterio de atribución de legitimidad en torno a la palabra y a la formulación de demandas de justicia, mis preguntas eran ¿por qué entonces las experiencias de vida de los hermanos de los desaparecidos no lograron incorporarse orgánicamente al discurso oficial del movimiento de los derechos humanos? ¿Qué motivos podemos encontrar para justificar la reciente y sobre todo limitada repercusión pública de este colectivo de familiares? Bien, y lo que fui viendo a partir del análisis de algunos textos, algunos más sobre familiares, otros más precisamente sobre vínculo fraterno, es que la relación entre hermanos ha quedado relegada en las investigaciones sociológicas, psicológicas y o psicoanalíticas, opacada por otros lazos considerados como más fundantes. Esto en línea con una concepción fuertemente piramidal y verticalista que ha privilegiado la relación entre padres e hijos, prestando poca o ninguna atención a las relaciones horizontales o fraternas. Y en este punto lo que hago es retomar cuatro autores que se refieren a la cuestión. En primer lugar, Leukovitz, que lo que afirma es que este vínculo, el vínculo fraterno, el vínculo entre hermanos, ha sido generalmente asociado a un lazo subsidiario. Lo que él dice es que la hermandad de la que tanto se ha hablado no ha sido pensada, no ha sido pensada en su realidad propia, en su autonomía, sino a partir de aquellas realidades que no hacían más que negarla. En segundo lugar, lo que dice Canciper, un psicoanalista argentino, que señala el hecho de que Freud se refirió a la cuestión, cuando la cuestión es al vínculo fraterno, en contadas ocasiones, y por fuera de las teorías tradicionales que plantean la competencia entre hermanos y hermanas. Según este autor, desarrollos posteriores del psicoanálisis continuaron centrándose en el complejo de Edipo y desplazaron de la escena a otros sistemas estructurantes de la psiquis humana, como por ejemplo el complejo fraterno.
Y esto es muy interesante también porque Freud tenía 6 hermanos, en realidad 5 hermanas y un hermano. Él era el mayor. Y resulta interesante que se haya referido justamente a la cuestión en tan pocas ocasiones. En su autobiografía prácticamente los nombra al pasar, nada más. Así que bueno, es como mínimo curioso ese hecho. En tercer lugar, retoma Nachmanovich, quien plantea que los modelos causalistas de la modernidad serían los responsables de esta ausencia fraterna, ya que los mismos no habrían sido capaces de reflexionar sobre lo singular, lo pasivo, lo sincrónico, lo transversal. Es por eso que no habrían podido pensar la paridad en la diversidad. Y finalmente, Juana Droeben, la cuarta autora que retomo, que afirma que el estorbo esencial para pensar lo constitutivo de las relaciones entre hermanos y hermanas ha sido la histórica hegemonía de la relación paterno-filial. La autora propone, en medio de un contexto de reconfiguración de jerarquías, interpretar a la hermandad como una realidad primera y no derivada, focalizándose en lo que ella denomina el eje horizontal fraterno-fraterno. A partir de estos avances, creemos que la configuración de las voces de los hermanos y hermanas desaparecidos y desaparecidos y la circulación pública de sus relatos y experiencias ha sido efectivamente coherente con estas tendencias verticalistas hegemónicas que venimos planteando. Sin ir más lejos, pensemos en el orden de aparición de los principales organismos de afectados directos: abuelas y madres, hijos e hijas, nietos y nietas, finalmente hermanos y hermanos, hermanos y hermanas, única relación horizontal dentro de esta gran familia de organismos familiares. Este olvido del vínculo fraterno creemos que ha impactado en la producción académica y los análisis acerca de las situaciones de pérdida y de duelo familiares, desatendiendo casi por completo a la relación de hermandad. Esta es un poco la conclusión a la que llego, ya que al momento de investigar sobre hermanos y hermanas de desaparecidos y desaparecidas, la cantidad de textos, de libros o de análisis que hay es muy poca, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo relaciono directamente a esta situación. A continuación, en el capítulo 2, lo que hago es centrarme en algunos aspectos que yo considero particulares del vínculo fraterno. Nuestros entrevistados destacaron que, luego del secuestro y la desaparición de sus hermanos y sus hermanas, asumieron el rol de columnas transparentes de sus estructuras familiares. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de columnas transparentes? Bueno, roles de apoyo y contención en sus familias. Un apoyo afectivo, emocional, pero también en algunos casos tratando de llevar a cabo tareas que correspondían a sus hermanos o hermanas secuestrados y desaparecidos. Esta situación lo que llevaba a los hermanos era correr el riesgo de transformarse en un doble huérfano, ya que no solamente pierden a un hermano o una hermana, sino también la posibilidad de padres emocionalmente asequibles, ¿sí? Generalmente, bueno, padres que en algunos casos asumen un sentimiento de culpa autodestructivo, padres que pasan a ser, bueno, padres tristes, ¿no? Es decir, la pérdida de un hijo. Estos autores destacan Ban Ki-kan, el duelo poco saludable, por el que generalmente atraviesan los hermanos sobrevivientes, quienes deben lidiar con un abandono afectivo involuntario o, en otras oportunidades, una situación totalmente contraria, que es la sobreprotección patológica, ¿sí? Es decir, los dos extremos como elementos totalmente negativos para los hermanos sobrevivientes. El hermano que sobrevive pierde su figura de máxima complicidad, aquel con quien comparte cotidianidad, intimidad y una mirada generacional. Como me comentaba Marcela, no es lo mismo ser padres que ser hermanos o ser tíos o hijos. El lazo fraterno es con quien te criaste, con quien compartiste los primeros objetos primarios de amor y odio, que son los padres. Este vínculo es tan particular, creo que tiene una carga emocional mayor, y que quede claro que no estoy midiendo sufrimientos. Quizás los hijos en su gran mayoría no conocieron a sus papás. Todos nosotros sí conocimos a nuestros hermanos. La mirada de los hermanos de una generación que era par de los desaparecidos me parece que es una mirada particular. Este es un fragmento del testimonio de Marcela. Con esto en mente y como conclusión provisoria de este capítulo, planteamos que la relación entre hermanos y hermanas configura un vínculo con características diferenciales, en el que se suelen compartir todas las etapas de la vida y que tiende a la cohesión, la solidaridad y la horizontalidad.
Las experiencias de vida de los hermanos y las hermanas desaparecidos y desaparecidas se encuentran impregnadas de recuerdos emotivos, momentos de competencia y desencuentro, y además una mirada generacional en común. El capítulo 3 tiene el título Memorias fraternas y parte de la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos explicar la erupción pública en los relatos de vida de los hermanos de desaparecidos? Mi objetivo acá era tratar de identificar determinados acontecimientos o hechos que efectivamente fueron conformando condiciones específicas de visibilidad y escucha. Y lo que encontré en los testimonios fue lo siguiente. En primer lugar, muchos hermanos me hicieron referencia a la crisis económica, social y política de Argentina en diciembre de 2001. Y esto puede resultar, o por lo menos a mí en ese momento me resultaba un poco contradictorio, porque digo, ¿cómo puede ser posible que en un contexto de crisis eh, este contexto haya sido favorable para que los hermanos comenzaran a agruparse? Y tiene su cierta lógica, porque es un poco lo que me comentaba Ana. De algo te tenías que agarrar. Era una situación, un contexto en el cual se hacía necesario crear nuevas redes de sociabilidad. Por lo tanto, esta situación, un poco casi como una necesidad en ese momento, se complementó con la convocatoria de las madres en marzo del 2002. En segundo lugar, la declaración de la inconstitucionalidad e invalidez de las leyes de punto final y evidencia de vida, en el 2002, confirmado en el 2005 por la Corte Suprema. Y el tercer elemento, a partir del 2003, los gestos políticos y las políticas públicas iniciadas por Néstor Kirchner. Marcación y refuncionalización de los ex-centros clandestinos en espacios para la memoria, recuperación de la ESMA, descuelgue de cuadros de Videla y Viñones, y el establecimiento del 24 de marzo como feriado nacional. Em, Yo marco que estos eventos habrían generado un contexto favorable para la expansión de nuevas memorias y testimonios, tornando a las representaciones de la dictadura en un renovado objeto de debate político. Las memorias de los hermanos se conformaron de forma progresiva y durante años en marcos informales y en redes de sociabilidad afectiva, a la espera del momento propicio para emerger y relatar sus propios puntos de vista sobre los hechos sucedidos durante el terrorismo de Estado. Y finalmente en este capítulo lo que hago es retomar algunos aspectos, por eso se llama Vínculo Fraterno 2, que me ayudaban a entender algunos de los desafíos que afrontaron los hermanos desaparecidos al momento de elaborar y compartir sus historias de vida en ámbitos que excedían la esfera de lo privado. Y lo que yo encontré fue estos tres elementos. En primer lugar, que ese rol de apoyo y contención, denominado columna transparente, al que hice referencia anteriormente, también fue un elemento a tener en cuenta, ya que los hermanos, al estar tan centrados en una contención familiar y en tareas que quizás pertenecían a sus hermanos, tuvieron otros tiempos para elaborar su propia experiencia y para poder contar sus relatos. Es decir, este rol de apoyo como un factor que de alguna manera también representó un desafío para ellos. En segundo lugar, el medidor de sentimientos, lo llamo así porque Margarita Noya se refiere textualmente a estas palabras, y me refiero a una cierta autodesvalorización que yo noté en los propios discursos de los hermanos, esta sensación de pensar que ellos no habían sido los que más habían sufrido, por lo tanto no merecían ocupar ese lugar de víctimas. Y nuevamente volviendo a la comparación con las experiencias de los padres. Em, Muchos hermanos me decían esto, que pensaban que el dolor del padre al perder a su hijo era mayor que el dolor de un hermano al perder a su hermano. Entonces esta situación los llevaba también a quitarle valor a su dolor. Este hecho lo que nos recuerda es que justamente la pertenencia al campo de las víctimas requiere tanto de mecanismos sociales de legitimación como también de un cierto autorreconocimiento en tanto afectado. Y finalmente, un ítem que también me pareció muy curioso, que hace referencia al mito de la generación perdida, al hecho de que la última dictadura militar se llevó lo mejor de una generación. Como esta idea que de alguna manera lo que dice, se llevaron lo mejor, bueno, entonces ¿qué quedó? Quedó lo peor, quedó lo que sobraba. Esta idea también esta idea pesó en los hermanos. Bueno, ya
se podrán imaginar un poco del por qué, ¿no? El no estar en lo peor te deposita del otro lado, eh, te deposita en la vereda opuesta a lo mejor. Entonces también lo veo como un mito que empezó a circular, una frase hecha, pero que también representó un desafío para los hermanos al momento de poder asumirse como víctimas legítimas y compartir sus historias de vida. En cuanto a mis palabras finales, a lo largo de esta investigación hemos intentado acercarnos a las experiencias de los hermanos desaparecidos, hermanos sostenedores de sus estructuras familiares, hermanos marginados de los principales relatos sobre el terrorismo de Estado en nuestro país. Lejos de lecturas superficiales que propongan medir sufrimientos, esperamos haber realizado un aporte significativo para continuar reflexionando en torno a las consecuencias de la última dictadura militar. Creemos que las voces de los hermanos y las hermanas desaparecidos y desaparecidas, poseedores de una potencia constitutiva singular entre los colectivos de afectados directos, son capaces de reponer facetas únicas en las vidas de sus pares secuestrados y desaparecidos. Es por este motivo que creemos que la visibilización de sus testimonios se torna necesaria, no solo para seguir homenajeando la memoria de los hermanos que ya no están, sino también para no olvidarnos el importante papel llevado a cabo por estos hermanos, los sostenedores, los sobrevivientes. Y bueno, ahí termina la presentación. Muchas gracias. Un último comentario. Yo no incluí en esta presentación nada relacionado con la adenda. Si hay también alguna pregunta o se quieren avanzar sobre eso en algún momento, bueno, por supuesto que lo hacemos. Nada más, muchas gracias. Bueno, una vez finalizada entonces, gracias Ignacio, la presentación de la tesis. Ahora le damos la palabra a los integrantes del jurado, Juan B.S., Ana Guglielmucci, quien quiera, en el orden que ustedes quieran, hacer la devolución. Como quieras, Juan. ¿Quieres comenzar, Ana? No hay problema. Bueno, comienzo. Bueno, Ignacio, felicitaciones por el trabajo. Yo sé que a veces trabajar estos temas es difícil y tiene muchos vaivenes, y más siendo, digamos, sobrino, ¿no? de personas desaparecidas. Primero voy a hablar como de lo muy bueno de la tesis, y después voy a hacer algunos comentarios como para que puedas seguir reflexionando, digamos, sobre la investigación, y más si vas a seguir sobre este tema o no, no lo sé. El primero es que, bueno, creo que está muy bien escrita, es muy fácil de leer, está muy bien integrada la teoría con, digamos, con el análisis que has hecho de las entrevistas, de los encuentros que tuviste. O sea, realmente creo que logras un buen tono narrativo en el trabajo y analítico. Pero después te voy a hacer unos comentarios que no son críticas, sino más bien justamente para seguir pensando. Uno tiene que ver con esta cuestión quizás hasta de otras categorías familiares que quizás no están tan pensadas, ¿no? Incluso la tuya como sobrino de, ¿no? Como nieto de también, de estos ¿no? padres afectados, y también de otras categorías posibles para pensar, como por ejemplo la de viuda, ¿no? ¿Qué pasa también con las mujeres sobrevivientes? O con los hombres, o los viudos, los hombres sobrevivientes también. Me parece que es importante, conocido casos, digamos, y digamos, han también quedado en un lugar complejo, ¿no? Para poder enunciar, digamos, sus propias experiencias, incluso hasta sus propias militancias muchas veces. Entonces eso también, como pensar, eh, digamos, no solamente a los hermanos, o no solamente como hermanos, sino otras posiciones, podríamos decir, familiares, parentales, y en torno a la capacidad enunciativa que tienen estas voces, ¿no? Y políticas, porque creo que hay algo también interesante de tu trabajo, pero que se puede profundizar, que tiene que ver con la dimensión política de estas voces y de estas trayectorias también personales, que muchas veces quedaron relegadas. Y con esto quizás paso a otro tema que tiene que ver con la trayectoria política de las hermanas y hermanos. Es decir, muchas veces estos hermanos podían compartir militancia, o podían compartir ciertos ideales políticos, o podían no compartirlos. Pasa es que después eso también se hizo difícil de enunciar. Es decir, quienes no compartían muchas veces las opciones que hicieron, ¿no? Quienes hoy están desaparecidos, pero por estar desaparecidos es difícil también poder hacer una crítica a sus trayectorias, ¿sí? Queda como eso, es difícil también de poder decir y que tenga una legitimidad pública ese tipo de discursividad, ¿no? Entonces quedan siendo esto que vos llamás, o bueno, que retomás, de columnas transparentes, ¿no? De estas relaciones familiares, poder sostener, podríamos decir, cierta cordura dentro de lo que significa la desaparición y los efectos de la desaparición, pero
bueno, por otro lado, también qué pasa con sus propios posicionamientos políticos, digamos, en ese contexto y después y posteriormente. A mí me parece eso que se puede ampliar un poquito, quizás. Digo, si seguís trabajando con este tema, pensando si haces una maestría o algo, ¿no? A continuación. Por otro lado, una cosa que extrañé quizás en el trabajo es que hay una perspectiva, podríamos decir, psicologicista, ¿no? O que viene del campo de la psicología para analizar estos procesos tomados como procesos de duelo, aparte. Pero extrañé mucho, sobre todo con relación a la hermandad o la germandad en antropología, la literatura antropológica que hay sobre este tema. O sea, cómo se piensa críticamente el lazo de hermandad desde el campo de la antropología, no solo desde el campo de la psicología. Como que dije, bueno, podrías haber vuelto quizás hasta los clásicos, ¿por qué no aparece Radcliffe Brown? No sé, por decir algún autor, digamos, ¿no? Pero extrañé un poco como también esa aproximación, ¿no? No tenías que hacerlo, pero digo, como en la balanza, ¿no? de las disciplinas, creo que es un trabajo, digamos, interdisciplinar de alguna manera, porque hay mucho del campo de la psicología en tu tesis. Bueno, ¿qué pasa con el campo de la antropología? ¿Qué te podría haber aportado esa literatura para pensar también este tipo de relaciones, ¿no? Entonces es otra cuestión. Por otro lado, en tu trabajo aparece, pero creo que reforzado más al final, y me parece que es un elemento como fundamental, que está, pero creo que incluso le puedes dar más fuerza, digo, si vas a publicar este trabajo, vas a hacer algo a partir, ¿no? de los distintos capítulos quizás de tu tesis, es esta cuestión del silencio generacional. Y lo decís al final, ¿no? Estos hermanos sobrevivientes. Bueno, ¿qué pasó con los sobrevivientes? O sea, hay mucho escrito sobre eso, sobre los silencios de los sobrevivientes, ¿no? El lugar en el que quedaron, digamos, digamos, en la postdictadura, incluso, no sé, desde el juicio de las juntas hasta la actualidad, cómo ha ido cambiando, podríamos decir, el posicionamiento, las posibilidades de denunciación, la legitimidad, ¿no? que aparece en tu trabajo, pero yo creo que los hermanos son sobrevivientes y quedaron a veces ubicados en ese lugar, muy cercano a los otros, digamos, a los compañeros de militancia sobrevivientes, ¿no? O a los detenidos, desaparecidos, liberados. Entonces a mí eso me parece también que quizás esa cuestión de cómo hubo un cierto silenciamiento de una generación, hablada por otros, pero no por ellos mismos muchas veces, es algo que quizás se puede trabajar más. Y por otro lado, la potencialidad de los hermanos, que queda enunciada como, o de las historias y las voces de los hermanos, queda enunciada como, bueno, un posicionamiento familiar que no fue tan reconocido, no fue tan legitimado, pero ¿cuáles eran sus trayectorias políticas? Yo me quedé preguntando, bueno, ¿cuáles eran las trayectorias políticas? ¿Cuáles eran, digamos, qué era de estos hermanos antes de ser los hermanos de, ¿sí? ¿Sí? De estos hombres, mujeres, ellos, ¿qué era ¿no? de ellos? Y también una cuestión que me quedó y que quizás ahora la puedas responder porque es algo súper puntual, ¿cuál era la relación de estos hermanos con los compañeros de militancia? ¿Sí? Porque una cosa que, por ejemplo, yo vi trabajando mucho en investigación quizás más aplicada para poder identificar a personas desaparecidas, muchas veces era difícil reunir la información de los compañeros de militancia con la información que tenían las familias. ¿Sí? Eran como si mostraran dos identidades casi diferentes por la clandestinidad, podríamos decir, de la militancia que muchas veces la familia desconocía. ¿Sí? Entonces la familia tenía unos datos, los compañeros de militancia, y a veces los compañeros de militancia solo conocían con seudónimo, nombre de guerra, apodo, ¿sí? a las personas, y los otros conocían con el nombre legal, obviamente toda la trayectoria previa a la clandestinización. Entonces, digo, los hermanos han logrado funcionar como bisagras, podríamos decir, entre esas narrativas que hay sobre las personas desaparecidas, o no necesariamente, ver, están más pegadas, podríamos decir, a... Entonces, bueno, si tenés más información sobre eso, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación de los hermanos con los compañeros de militancia de las personas desaparecidas? Y dejo ahí Mira, para... en los Sí, perdón. Lo- contesto. No, tengo muy pocas referencias en las entrevistas sobre cruces entre los hermanos y los compañeros. Se me viene a la mente alguna referencia a esto que nombrabas vos por ejemplo, en contacto con un compañero de militancia, enterarse que el nombre de guerra de sus hermanos era tal, pero más allá de eso, no recuerdo en las entrevistas cruces entre estos dos aspectos. Por ahí sí es un tema a profundizar más puntualmente en caso de que tengan nuevos encuentros con los hermanos.
Sí, sí, pero de lo que se me viene ahora a la mente las entrevistas, no es un tema que yo toqué y tampoco salió por parte de los hermanos y las hermanas. Ok. Y quizás una sola cosita más que va muy en la línea de lo que te dije, que es que muchas veces la aproximación dominante a estos temas es el tema del duelo, ¿no? Y yo creo que hasta cuándo van a ser duelantes estas personas. O sea, digo que a veces este carácter tan que viene, y esta predominancia de la psicología en muchos de los análisis de estas trayectorias, de estos procesos, sobreimprime una dimensión interpretativa a las trayectorias que yo creo que, digamos, y eso es una autocrítica, no es a tu trabajo, creo que hay que revisarla. Es decir, si la única posibilidad de análisis o el análisis dominante de todos estos procesos tiene que ser el proceso de duelo. O pueden ser otros también, ¿no? Para pensar críticamente y para también abrir otras posibilidades de comprensión de estas trayectorias, ¿sí? De los propios testimonios, etc. Bien. Bueno, voy a intentar meter en caja eh, el conjunto de cuestiones que me hizo pensar la tesis, ¿no? En primer lugar, bueno, agradecerte la tesis. Coincido con Ana en que es una tesis que está muy bien escrita. Me gustó esto del tono narrativo, porque también es una tesis muy, muy abigarrada, en la que coexisten en la brevedad de 100 páginas algo así como 3 objetos, que se intentan anudar en 3 capítulos y que de alguna manera le dan la encarnadura, ¿no? Al objeto de estudio este, que quiso trabajar la tesis. Eh, Voy a empezar primero esbozando algunas sensaciones. La tesis me gustó porque me dio la sensación de que algo, y no estrictamente de orden epistémico, aunque claramente sí, porque se trata de una tesis de licenciatura, ¿no? Es un producto de una práctica de investigación, algo que tiene que ver con el conocimiento. Eh, Algo arrancó con esta tesis. ¿Mm? Y esto también tiene que ver con los modos en que se piensan los conceptos entre sí, los conceptos que vos privilegiaste en, en el armado de lo que podríamos denominar la factura teórico-metodológica del objeto. Y recorriste un andarivel complejo, que me parece que también está muy, muy equilibrado en lo que hace a no dejarte tentar por reduccionismos o por la primacía de una perspectiva, sino abrir el conjunto de preocupaciones que recorren un tema como este y que inevitablemente me parece tiene que poner en diálogo eh, la investigación social, la práctica de la investigación social, el modo en el que se concibe, eh, cómo se hace la investigación social con otros tipos de investigación, entre ellas con la investigación psicoanalítica, que claramente no es una ciencia social. Es un quehacer, es una práctica y es un método de investigación que se rige por otras lógicas. Eh, Voy a arrancar por las cosas que me sorprendieron de la tesis. ¿Sí? Me sorprendió el ordenamiento de los capítulos. Desde, desde un cierto hábito, desde un cierto acostumbramiento a la ritualidad de los formatos expositivos, de las tesis en ciencias sociales, ¿no? Pero también en antropología, haciendo una salvedad respecto a la antropología como algo distinto de lo que se pueden hacer en sociología. Eh, Hubiera esperado estas consideraciones sobre el concepto de elaboración y agrego ahora al título que no está escrito en la tesis, y transmisión como en un segundo momento. Y sin embargo, y esto me sorprendió gratamente, porque es como que fue permitiéndome trazar preguntas acerca de las razones que desembocaron en esta estructura
teórico-metodológica que propone la tesis, que es, por una parte, un ensamblaje epistémico que tiene que ver con el conocimiento, pero que también tiene algo que no es estrictamente el orden del conocimiento, sino que tiene que ver con el pensamiento. ¿Eh? Con poder pensar lo impensable, y eso es un atravesamiento que vos como antropólogo se me ocurre tuviste en relación con estos nativos, que por otra parte no son nativos ajenos a tu trayectoria biográfica, a tu experiencia, a tu propia singularidad, sino que te tocan muy de cerca. Eh, entonces, en ese sentido, me parece que ese ensamblaje que hiciste permite como enlazar eh, lo epistémico, lo que es del orden del conocimiento, con el pensamiento y también con algo que voy a denominar como lo ético, y que recorre todo el espinel de la tesis. Eh, Porque esta es una tesis, como vos bien lo dijiste, tal vez utilizando una palabra un poco tenue, que es la de motivación. Es una tesis testimonial, que supone una implicación de Ignacio Flores. La tesis me pareció también que era como un lugar donde se rompe la cadena del silencio. No solamente en relación con temas de tu propia familia y de tu propia historia familiar, sino también en relación a esta vacancia que hay ¿eh? De investigaciones en relación a este colectivo, que si bien es bastante reciente, bueno, estamos promediando más o menos ya décadas, ¿no? Eh, entonces, me fui encontrando con puntos y con pasajes en los que estaba claro que Ignacio Flores escribió una tesis, pero también una tesis escribió a Ignacio Flores. Y esto tiene que ver con esto que vos señalás, tomando un poco esta imagen de Vysakovsky bueno, de irrumpir epistémicamente en las historias sagradas, en esas historias que circulan por un andarivel que no tiene que ver con el del conocimiento. Y acá me parece que hay muchos temas que vos fuiste tocando y que me parecieron tratados con mucho respeto por una parte, ¿sí? Y también con mucho cuidado. Uno es que estas consideraciones sobre el concepto de elaboración y transmisión, vos las situaste en el plano de la experiencia. ¿M? Este, y si algo caracteriza al nombre de los derechos humanos, por lo menos en lo que hace a la singularidad y a la excepcionalidad argentina, pero me parece que esto va más allá de nuestro país. Como un verdadero nombre, eh, los verdaderos nombres dividen. El nombre peronista divide, el nombre feminista divide, el nombre de los derechos humanos divide, dividen hacia adentro, ¿m? Y dividen hacia afuera. Y por lo general están asociados con lógicas movimentistas, ¿m? Con lógicas políticas movimentistas. Por eso esta centralidad del nombre como divisor. Eh, y estas experiencias, todas digo, las de esa serie que marcaste a partir de madres, abuelas, hijos, nietos, hermanos, la serie que está marcada, como decís vos, por la verticalidad y los hermanos que estarían marcados por la horizontalidad, suponen experiencias de orden espiritual, ¿m? Que no son estrictamente, que no están solamente en el orden del conocimiento o en el orden del pensamiento, sino que son experiencias espirituales porque tienen que ver con el acceso a la verdad y con los modos en que ese acceso a la verdad está marcado por la singularidad de los sujetos, que por supuesto pueden compartir un sinfín de aspectos en lo que hace a lo común, pero que también tiene que ver con un trabajo
con un trabajo singular en relación con algo como esto, retomando un poco la inquietud de Ana, el duelo tiene un carácter terminable e interminable. Hay aspectos que pueden repararse, ¿m? Y hay aspectos que no se van a reparar nunca, y por lo tanto el duelo es interminable. Eh, y me pareció muy acertada, ¿no? Esta marcación acerca de que la elaboración y, y las consecuencias de la elaboración en la transmisión no tienen que ver estrictamente con una cura. ¿M? Y esto me parece que es algo que atraviesa todo un debate en el interior del psicoanálisis como campo, como experiencia, como práctica, como quehacer, como política, pero que también nos afecta a los investigadores sociales en la medida en que apelamos al psicoanálisis para pensar nuestros propios objetos. Y esto tiene que ver con cuáles han sido históricamente los modos de relación de las ciencias sociales con el psicoanálisis. Si uno recorre lo que los propios psicoanalistas han dicho acerca de su relación con la exterioridad, es decir, con lo que no es el psicoanálisis, uno puede reconocer como dos grandes figuras, la del psicoanálisis aplicado, que también tiene sus matices, pero que de alguna manera supone la aplicación de un saber ya constituido a un campo otro, o la del psicoanálisis en extensión, es decir, los modos en que el psicoanálisis se extiende hacia otros campos para pensar sus propias categorías, su propia práctica, su propio quehacer, ¿sí? Algo que es también del orden de la clínica, y de ese modo produce una apertura hacia afuera para pensar lo propio. Tomando un poco esta manera en que los psicoanalistas han pensado su relación con otros campos, me parece que nosotros también estamos atravesados por esa tensión, ¿sí? Una cosa es la ciencia social o la investigación aplicada al psicoanálisis, es decir, desde la perspectiva de las ciencias sociales, querer tener una palabra acerca de lo que el psicoanálisis dice o hace, y otra cosa es unas ciencias sociales o una antropología en extensión del psicoanálisis, que retoma elementos del psicoanálisis para pensar sus propios objetos, y ese me parece que es un punto logrado de la tesis, en el cual vos producís una apertura, ¿sí?, hacia unos saberes que parecen estar directamente concernidos con el núcleo de lo que abordaste. Me voy a permitir hacerte algunas sugerencias. En Francia funciona un laboratorio de psicoanálisis y prácticas sociales, cuyas cabezas son Paul Laurent-Assun y Marcos Zafiropoulos, que han tenido muchas dificultades para mantenerse en pie en el interior del CNRS. Ha sido precisamente Maurice Godelier el que a capa y espada ha defendido la presencia de ese laboratorio. Ese laboratorio es un laboratorio de lo que dieron en llamar estos autores una antropología psicoanalítica. Que tal vez el nombre en sí mismo es una desmesura, ¿no? Porque una antropología en transferencia total al psicoanálisis parece una cosa muy reductiva, ¿no? Pero sin embargo no deja de ser muy interesante. Y hay un libro, digo, las clases de Paul Laurent-Assun se convirtieron en muchos libros, y entre ellos hay un libro que se llama Lecciones psicoanalíticas sobre hermanos y hermanas, que es muy interesante porque recorre los bordes del saber inconsciente, ¿no? El estatuto inconsciente de lo fraterno. Y dice más o menos así, por Laurent-Assun, como núcleo sensible, yo diría núcleo álgido, ¿no?, de la conflictividad inconsciente donde se articula lo narcísico y lo edípico, es decir, la novela familiar. Y me parece que ahí hay un montón de elementos que ensamblan con muchos de los testimonios. Con los testimonios que, como pasa con todos los testimonios,
y con los materiales de las entrevistas siempre van delante del análisis, ¿no? Tienen esta característica. Y en ese sentido, creo que esta tensión, que este desdibujamiento, que esta tensión respecto al fraterno, que recorre como todo el espinel de tu tesis, está muy en sintonía con estos elementos que provienen del modo en que un psicoanálisis que se ha volcado hacia las ciencias sociales para pensar su propia práctica, como es en el caso de este laboratorio, eh, tiene para decir. Bueno, y llegamos al capítulo 2, ¿no? Derechos humanos, familia y vínculo fraterno, que es prácticamente sobre lo único que tengo una pregunta, ¿no? Eh, el capítulo está estructurado a partir de algo que parece ya validado, que es como una suerte del lugar común, en un sentido retórico, lo digo, ¿no? para nada peyorativo, ¿eh? de las investigaciones sobre los organismos, sobre los movimientos de derechos humanos, y es un poco esta figura del familismo, del familismo como una categoría que explica la constitución misma de los colectivos, de los organismos y del movimiento de los derechos humanos. Una categoría que me parece que fue muy productiva, que fue que permitió desplegar, ¿sí? una descripción y una analítica, pero que me parece que también está como en una suerte de atolladero. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que la categoría de feminismo, que ha tenido muchísima pregnancia y que ha sido muy retomada por la investigación antropológica, en algunos casos, una antropología un poco arrojada a la ilusión sociológica, de una categoría omniexplicativa, creo que amerita una distinción. No pienso, estos son juegos de palabras, pero como todos juegos de palabras, comportan una verdad. No es lo mismo el familismo que la familiaridad, ¿sí? Nadie confundiría el relativismo con la relatividad, el historicismo con la historicidad, el normativismo con la normatividad, el objetivismo con la objetividad, ni el subjetivismo con la subjetividad. Podría dar más ejemplos, pero traje estos porque me parece que conciernen al núcleo del asunto que trabajaste, ¿sí? El relativismo, el historicismo, el normativismo, es una explotación muchas veces espuria de una posición, de una posición que además se asume como epistemológica, ¿eh? En el plano del conocimiento, pero también en un plano, si se quiere, político, de cómo interviene la política en el interior del conocimiento. Pero en cambio la relatividad, la historicidad, la normatividad, bueno, son como recursos estructurales, asociados a la condición de posibilidad del sujeto psíquico, del sujeto hablante, pero también del sujeto de la investigación.
Podemos rechazar ciertas perspectivas manualísticamente motejadas como del relativismo. Nunca podemos rechazar la relatividad. Y lo mismo en relación con la historicidad, con la... Entonces, me parece que esta indistinción ha sido como fuente de malentendidos. Porque el familismo muchas veces como categoría entraña como un juicio. No solamente es una categoría epistemológica, no solamente es una categoría descriptiva, sino que entraña un juicio que parece estar vinculado, dando un rodeo, con esa experiencia espiritual que atraviesa de cabo a rabo el movimiento de los derechos humanos. Como si las ciencias sociales pudieran tocar ese goce oscuro de los familiares que parecieran de algún modo usufructuar una serie de elementos vinculados a la construcción de la categoría de víctima, con estas jerarquías y todo esto que bueno, vos traes acerca de cómo ha sido trabajado por Soledad Lastre, bueno, por otra cantidad de personas que de algún modo han intentado poner orden en una categoría que está asociada con la verdad, ¿no? Y que por lo tanto las dificultades para abordarla, para trabajarla y para convertirla en un objeto de conocimiento tienen que ver con ese atravesamiento de la verdad, que no es la verdad de conocimiento, no es la verdad epistémica, ¿no? Sino que es una verdad de orden ético-político. Y voy a ir redondeando un poco la pregunta. También me pareció súper interesante el modo en el que en la tesis vos tomás un poco esta perspectiva del familismo, que además es un lugar consagrado en las investigaciones sobre los colectivos constituidos, sobre los llamados lazos de sangre, y donde la insistencia sobre esos lazos de sangre en una historia trágica tan llena de sangre siempre me hace como un poco de ruido desde el punto de vista de la sonoridad de esa categoría cuando se la enuncia. Me parece que hay algo interesante que aparece en la tesis tuya y que también tiene que ver con esta dimensión política que señalaba Ana, que es que no es simplemente esto que dice el familismo, esto que quiere decir la categoría de familismo, algo que tiene que ver con cómo se ha proyectado el lazo consanguíneo sobre la política del movimiento de derechos humanos, sino que hay en esa búsqueda de la verdad, en ese derecho al sentido, ¿sí? En esa experiencia singular de acceso a la verdad, que supone el nombre de los derechos humanos, eh, hay algo que está haciendo reverberar lazos primordiales, que no son estrictamente los de sangre, aunque sin duda los contiene. Eh, y eh, y entonces me gustó este juego en el que vas armando un poco el devenir de los colectivos, con la figura de la verticalidad, con la centralidad de la afiliación, con toda la materia mítica que eso comporta, ¿sí? Y lo que queda fuera de la serie, a partir de la marca de la horizontalidad, que es el vínculo fraterno, decís vos, bueno, la conflictividad fraterna, como un punto que me gusta más cuando hablas de silencio que cuando hablas de olvido. Porque me parece que es algo que está silenciado. No solamente silenciado porque
pesaría sobre eso una interdicción, ¿sí? Una censura, sino porque es algo de lo que no se puede hablar. ¿Sí? Y no se puede hablar también por esto que marcaba Ana en relación con los itinerarios políticos de los hermanos, que me parece muy importante. Eh, Casualmente, tal vez fue el inconsciente porque había leído tu tesis cuando me la mandaron y después bueno, la dejé de lado y la retomé para... eh, hace poco leí un libro que es este, eh, es el segundo libro de Daniel Tarnopolsky, se llama Sergio, clandestino en la ESMA, y que es un libro que está en una serie que me parece que está en el centro de tu trabajo, con su primer libro, que es Betina sin aparecer, ¿no? Betina sin aparecer tiene un subtítulo que es Historia íntima del caso Tarnopolsky, una familia diezmada por la dictadura. ¿Mm? Eh, y lo más interesante de estos dos libros, y sobre todo de la serie que se arma con los dos libros, es la centralidad del conflicto, ¿sí? Fraterno como organizador de la narrativa. ¿Sí? Empezando por tal vez el conflicto menor, que es con su hermana pequeña, Bettina, y terminando 10 años después, ¿sí? Con este libro sobre Sergio, que es un libro eh, con un tono muy ficcional, ¿sí? En el que eh, aparece la disidencia, la discordancia, la disonancia, en lo que hace a recorrido su propia militancia, su propia trayectoria, ¿sí? Y a la vez bueno, la implicación con esa lucha para producir memoria y justicia, y el habilitarse recién ahora, este, en este momento de memorias emergentes, a poder decir ciertas cosas que es evidente que no pudo este, trabajar. Así que esta es una sugerencia. Me que con toda la miaje que arrancó con tu tesis, ¿sí? Escribías un artículo sobre esta serie, sobre el libro de Tarnopolsky, porque además tiene esta cualidad, ¿no? Es apelar a la ficción literaria para poder decir las cosas que no se pueden decir en el plano del discurso político, en el plano del discurso institucional, o incluso en el plano del conocimiento. ¿Sí? Eh, entonces, la pregunta un poco es esta. ¿Cómo una vez concluida la tesis, ponderarías el lugar del feminismo, ¿no? Como categoría pregnante en lo que hace a la ponderación del movimiento de derechos humanos? Me parece que esta tesis abre este, ahí una pregunta, ¿no? Una pregunta eh, que recapitulativamente, retroactivamente, eh, re- revisa el- los, los ya sobreentendidos que hay sobre esa categoría como término que viene explicando la configuración misma del campo de los derechos humanos, del movimiento de los derechos humanos, y que además se proyecta como una sombra, ¿sí? Cuando este, la cuestión del familismo le hace perder universalidad. ¿Sí? Sí, Y sí, sí, entiendo. particulariza el horizonte como algo de estas víctimas, que en definitiva son familiares. En estos momentos de recrudecimiento de los discursos negacionistas y de la antipolítica y estas maneras que se está leyendo, ¿no? Lo que creíamos conseguido, me parece que esto toma una centralidad absoluta. El modo en el que esta categoría empieza a ser revisada por los discursos neolibertarios, por ejemplo.
Sí, a ver, es un poco, claro, lo que vos me estabas comentando. Yo inicio el capítulo hablando del familismo y, a ver, tomando en cuenta la finalización de la tesis, me parece que también termina siendo un trabajo que cuestiona esta categoría de familismo, porque justamente lo que yo hago es demostrar que frente a esta categoría que justamente aglutina los lazos de sangre, hay algunos lazos de sangre primordiales que han quedado, bueno, como yo digo, como un poco afuera, ¿no? Entonces, sí, sí, sería como un cuestionamiento también. Por ahí me tendría que haber retomado en algún momento esta conclusión que la verdad no la había pensado, pero sí, me parece que va por ahí, ¿no? Como de poner en duda a la categoría del familismo, ¿no? Porque justamente lo que yo traigo es un caso que rompe un poco con con lo que plantea. ¿Mm? Sí, donde poner en duda no es poner en duda su eficacia histórica, su eficacia simbólica, todo lo que produjo en términos de legitimidad, sino pues, la estagnación de la categoría como algo que ya no parece estar explicando tanto y de repente puede Mm, convertirse en un retorno indeseado, ¿no? claro. Mm, sí, sí, tal cual, tal cual. Mm, Bueno, yo intenté hacer como una apretada síntesis del recorrido de lectura, después tomé otro montón de notas como más precisas sobre los capítulos, pero me parece que no es este el momento. Después, desde ya, si en algún momento querés conversar sobre esos pequeños detalles, bienvenido, pero me parece que es un trabajo que merece ser retomado este, a futuro en un producto de otro orden, ¿no? Me imagino, además de un producto académico, eh, un hermoso libro, ¿no? Algo que siga a otro público. bueno, gracias. Solo quería meter una cucharadita a lo último que dijo Juan sobre esta cuestión del familismo, eh, y que no se convierta en una categoría explicativa, podríamos decir, sino a ser explicada y un poco historizada. Pensaba un poco en la historia en la trayectoria de familiares, Mm, ¿no? Y familiares tiene una trayectoria que es política, ¿sí? Digamos, ellos vienen de esa herencia de las organizaciones de derechos humanos previas que estaban muy dedicadas a la defensa de los presos políticos, ¿sí? Entonces, esa dimensión de lo político, en términos de defensa, ¿no?, de los presos por razones políticas, estuvo súper presente, pero después se borra la segunda parte de familiares. Es como, es familiares, y aparte familiares en sí, en su propia dinámica, tuvo una dinámica muy diferente a la de otras organizaciones de derechos humanos como madres. Entonces es muy interesante eso, cómo después pasa esto de lo familiar, esta connotación de lo familiar, a tener predominancia sobre su característica, incluso que le da origen, que es la defensa de los presos políticos. ¿No? Entonces, eso me parece también como interesante de historizar estas organizaciones, también cómo deben cambiar su lenguaje o cómo adoptan, ¿no? Y es lo que les permite su legitimidad, aunque vengan de unas trayectorias distintas, donde no necesariamente los lazos constitutivos de estas organizaciones estaba dado por la reivindicación de los familiares. A veces era el apoyo a los familiares de los presos políticos. ¿Sí? Eran familiares de presos políticos, pero también daban apoyo a otros, podríamos decir, ¿no? Pues nada, era eso, una cucharadita ahí. Mm. Bueno, finalizadas entiendo las intervenciones de mm. los integrantes del jurado. No sé, Ignacio, si vos querés retomar la palabra para plantear algo o cerramos y le damos la palabra a la directora. No, no, yo por mi parte ya estoy. Bueno, Luciana Mesina, entonces le damos la palabra. Se me escucha bien ahí porque estaba con algunos problemitas de audio. Sí, ahí En sí. principio les agradezco, bueno,
primero felicitaciones a Ignacio, y les agradezco un montón las lecturas atentas y los aportes y las vueltas que han dado sobre los rodeos que han dado sobre esta tesis para, bueno, repensar un montón de cuestiones y ayudarnos o ayudarlo a Ignacio a hacer una revisita, una vuelta en un futuro, ¿no? Yo también me imagino un hermoso libro, porque me parece que es un tema, me- el trabajo que ha hecho Ignacio es un trabajo, hemos trabajado muchos años juntos. Esta tesis ha comenzado hace muchos años, es raro quizás para una tesis de licenciatura, pero bueno, ha tomado varios años, como él contó. Em, Hemos comenzado, él comenzó con esta inquietud, incluso a raíz de un seminario tuyo, Ana. eh, y empezó a trabajar de un modo muy cuidadoso, de un modo muy tomando y realmente absorbiendo, pero no absorbiendo de un modo automático, sino tomándoselo con un nivel de responsabilidad. Las marcaciones o las puntuaciones o las devoluciones que yo le hacía, el trabajo que ha hecho con las y los entrevistados ha sido un trabajo también de mucho cuidado. Es la construcción de ese vínculo con esos sujetos ha sido realmente muy, muy atento y yo creo eh, que hay bueno, hay como toda una cocina, hay todo un modo de trabajo que yo valoro un montón, que ha hecho Ignacio. Yo he tratado de acompañarlo, pero hay mucho de él en sus iniciativas, en su búsqueda bibliográfica, en su búsqueda de ver por dónde podía agarrar ¿no? Esto que primero era el colectivo más político de hermanos y hermanas, pero que después se transformó en una visión más amplia, de ver qué había pasado con otros que habían quedado más sueltos. Yo traté de asistirlo en todo el trabajo de campo y en la construcción de su marco teórico, pero la verdad es que ha sido un trabajo de él, esas silvanaciones que ha hecho y el modo de integrar que han rescatado ambos jurados, o tratar de pensar las categorías teóricas y cómo esto podía iluminar algo de lo que los entrevistados le han dicho. Em, Él ha tomado el desafío de un modo también muy, eh, muy cuidadoso también, su propia posición. Lo hemos hablado, lo hemos charlado, cómo equilibrar esa posición, o cómo incorporarla, pero al mismo tiempo darle un lugar que no sea de sobreinformación o de sobreinterpretación, sino de, bueno, a ver, yo estoy hablando desde este lugar. Me gustó mucho lo que dijeron, primero lo que dijo Ana del silencio generacional y lo que dijo Juan de cómo esta tesis también es un lugar de interrupción de una cadena de silencios. Me pareció como que creo que es como un acierto, como no sé, algo que no había visto y que me parece que tiene que ver un poco con la construcción de esa posición de tomar la voz, bueno, de tratar de analizar estas experiencias, respetando mucho lo que cada entrevistado y entrevistado dijo. em, pero también tratando de aportar un análisis que no sea concesivo, o que no sea solamente de reflejar o de traer esas voces, que ya de por sí igual creo que es una función importantísima de esta tesis. A mí me llena como de emoción que la visibilización de estos relatos, de estas experiencias, es un primer paso, es algo que como bien aportaba Ana, puede, bueno, llevarse a indagar otras dimensiones, otros campos, qué pasaba con otros vínculos, con otras posiciones familiares, ¿no? Como se puede, me parece que es importantísimo esta visibilización que produjo Ignacio con su impulso, con su interés, con su pregunta insistente de por qué esta voz no ha tenido el lugar social, qué es lo que ha pasado con estas voces. Bueno, así que me parece que hay como una especie de función social, me sale, no sé, pero digamos que de por sí es potente,
y que además es interrogada con mucha rigurosidad, con mucho cuidado y de un modo realmente muy honesto. Creo que, bueno, eso rescato un montón del modo en que ha trabajado y resalto esta cuestión de cómo también un nivel de escucha y de trabajo conjunto que yo valoro un montón y que he aprendido realmente muchísimo trabajando con él. Así que, bueno, ¿qué más decir? Nada. Gracias. Ay, felicitaciones a ambos, ¿no? También a la directora. Gracias. Felicitaciones a los dos. Sí, Siempre una tesis es una aparición, una aparición conjunta, ¿no? Es una entre dos. total. Bueno, entonces con esto termina esta primera etapa de la defensa de tesis. Le vamos a pedir a Ignacio que salga del aula virtual y mientras el jurado elabora el dictamen, vamos a suspender la transmisión para volver en unos minutos, lo que lleve la redacción, y volvemos a retomar el acto de la defensa. Bien, no, Bueno, una vez finalizada la deliberación de los integrantes del jurado y elaborado el dictamen, le damos la palabra a Juan Besse para que él dé la lectura, haga la lectura del dictamen. Gracias. En Buenos Aires, el 5 de octubre de 2022, a las 12 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Ignacio Andrés Flores. La tesis aborda las experiencias de hermanas y hermanos de personas desaparecidas en Argentina frente al acontecimiento de la desaparición forzada y la posterior conformación del colectivo Hermanos de Desaparecidos por la Verdad de la Justicia a través del análisis de entrevistas y testimonios. Este trabajo de descripción y análisis da cuenta de los silencios intergeneracionales y sus posibles rupturas, el funcionamiento de los hermanos y hermanas como columnas transparentes de sus familias, en especial de los padres de quienes fueron desaparecidos, y las diferentes maneras o estrategias de elaborar el duelo, gestión familiar, performance, prácticas artísticas, activismos por los derechos humanos. A su vez, reflexiona en torno al vínculo fraterno para dar cuenta de este lazo en las experiencias analizadas. Entre los aportes del trabajo de tesis de Ignacio Flores se destacan la visibilización de esas experiencias de hermanas y hermanos y su potencialidad para abrir nuevas discusiones sobre las voces de los sobrevivientes de una generación marcada por la desaparición forzada. Asimismo, expone las condiciones de posibilidad de estas entrevistas y testimonios en un campo de investigación sobre la experiencia de la última dictadura militar argentina. Finalmente, su trabajo abre una serie de cuestionamientos sobre la categoría de familismo como uno de los conceptos centrales para pensar el movimiento de derechos humanos y su trayectoria histórica, y cómo la revisión de esta categoría impacta en el estatuto de las memorias fraternas y las posibles disonancias que ellas traen en su emergencia tardía. La exposición oral fue clara, desplegó algunos aspectos adicionales respecto al trabajo de investigación y sus resultados, y respondió a las preguntas de los jurados con solvencia. Por ello, la calificación es 10 sobresaliente. Bueno, felicitaciones, Ignacio. Con esto termina la defensa. Mucha alegría por tener un nuevo graduado. bueno, gracias también, Josefina, por permitir esta defensa. Bueno, a Ana y a Juan por haber dedicado su tiempo, no solamente en la lectura, sino también ahora acá. Y bueno, Luciana, ya sabes también, por acompañarme durante todo el proceso. Gracias. Muchas felicitaciones, Nacho, Sí, te lo mereces un montón. Muchas felicitaciones. Gracias. Bueno, Bueno, felicitaciones y buena aventura con lo que... Con su relaboración como libro. Dale, dale. Te desafiamos, Ignacio. Dale. Que lo Voy, conviertas en libro. voy. ¿Sí, Claro, vas? claro. Muy Vamos, bien, muy vamos. bien. Muy bien. Bueno, un abrazo. Bueno,